Ya se ve. Ok. Ya se ve. No, profe, ya se ve. Perfecto. Ayer estábamos viendo lo que eran los huesos de la cabeza, que se dividían en huesos del cráneo y huesos de la cara. Y empezamos a ver lo que eran los huesos del cráneo. Como esos huesos del cráneo forman una cavidad en donde se aloja el cerebro, para ubicarlos o para hacer más fácil su ubicación, decíamos que pues estos los íbamos a ir describiendo de acuerdo a la posición, pero por paredes, ¿no? Les decía yo, bueno, hagan de cuenta que en el cuarto donde están es la cavidad del cráneo, y todo lo que está alrededor pues, son los huesos del cráneo, ¿no? Entonces, si como vemos, tenemos una pared enfrente de nosotros, paredes laterales, techo, un piso y la pared que está atrás, ¿no? Y bueno, empezamos que en la pared caudal teníamos al occipital, ¿sí? Al hueso occipital con algunas características, y después nos fuimos hacia el piso, y ahí decíamos que se encuentra lo que es el esfenoides. Aquí, bueno, está aquí, todo esto está de color café claro aquí. Ese vendría siendo el esfenoides. Sí, el pterigoides, aquí pues está la minita de color azul. Aquí se ve un poco más en el perro, lo que es el pterigoides, y el vómer, acá en el fondo se ve de color morado, ese vómer, pero se sigue por todo el piso, decíamos, formando un canal, se sigue por todo el piso de la cavidad nasal. ¿Sí? Y pues esos eran los huesos de lo que vendría siendo el piso o la base del cráneo. Ahora vámonos con la pared rostral. En la pared rostral también nada más encontramos un hueso. Bueno, mira, aquí nos están mostrando lo que sería el esfenoides, lo que está de color, todo eso que está de color amarillo y rojo vendría siendo el esfenoides, preesfenoides y basisfenoides. Esas son las dos partes en que se divide el esfenoides. Pero bueno, nosotros vamos a ver en conjunto, todo vendría siendo el esfenoides. ¿Sí? Aquí ya los separaron. Aquí ya no existen aquí. El occipital. Les decía yo que si nos vamos a la pared rostral, sí, en la pared rostral nada más tenemos un solo hueso también. Sí, es un hueso impar que se conoce como etmoides. Es el único que encontramos en la pared rostral. Se conoce como hueso etmoides. El etmoides. Y como podemos ver aquí, sí, está interpuesto, este hueso está interpuesto entre lo que viene siendo la cavidad craneana, en donde está aquí el cerebro, y la cavidad nasal. Ajá, ahí está interpuesto ese hueso. El etmoides, que si lo vemos, bueno, aquí mira, aprovechando aquí está, aquí vendría el vómer, este vendría siendo el vómer, y aquí viene con su canal por todo el piso de la cavidad nasal. Sí, el hueso vómer. El pterigoides y, bueno, parte del esfenoides, que vendría siendo el basisfenoides aquí.
la parte basilar del occipital. Y ahí está. Bueno, si lo vemos por el lado por el lado de la cavidad del cráneo, en donde está el cerebro, sí, así más o menos se vería el etmoides. Ajá. Entonces, este hueso, este está interpuesto. Este ya no, es parte del esfenoides. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Bueno, entonces les decía yo que está interpuesto entre el cráneo, lo que es la cavidad que se encuentra en el cráneo, y la cavidad nasal. Lo destacado, bueno, lo que podemos mencionar de este hueso es que presenta esas dos fosas, ¿sí? En donde se alojan los bulbos olfatorios del cerebro, ¿sí? Estas dos fosas, ahí se alojan los bulbos olfatorios del cerebro y se conocen como láminas cribosas del etmoides. Sí, estas se conocen como láminas cribosas del etmoides. Y sí saben lo que es una criba, ¿no? Yo no, profesor. ¿No? ¿Una jiba, dijo? Sí, Bueno, comúnmente para mí es como la bola que tienen los ejemplares que pertenecen al bosque síndicos, ¿no? no, esa es una jiba. No, yo estoy diciendo una criba. Puede ser como una coladera. Exactamente. En la albañilería se utiliza una criba para colar la arena, y esta tiene orificios. Es una red, ¿no? Tiene pequeños orificios para separar las partes más gruesas de las más pequeñas. Ajá, en este caso de la arena, y se conoce como criba. Entonces, este, haciendo una analogía con estas fosas, se le conoce como láminas cribosas porque presenta pequeños orificios, ¿sí? Pequeños orificios en donde van a pasar nervios o terminaciones nerviosas que vienen de la cavidad nasal hacia los bulbos olfatorios que se alojan aquí. ¿Sí? Gracias. Los bulbos olfatorios que se alojan aquí, los bulbos olfatorios del cerebro, aquí se alojan en esas láminas cribosas del etmoides. Obviamente ahí llegan estas terminaciones nerviosas y y pues ahí se encuentra prácticamente el sentido del olfato o el primer par craneal. Vamos a ver después, cuando veamos nerviosos, el primer par craneal. ¿Sí? El olfatorio. Bueno, ese es el único hueso que encontramos ahí. ¿Preguntas? No, aquí es lo que veríamos de frente. De frente es lo que veríamos del hueso etmoides. Ajá. Nada más podríamos ver aquí las conchas etmoidales y la lámina perpendicular es que es esta, ¿no? En donde nace el septo. Pero eso es lo que podríamos ver nosotros de frente de este hueso etmoides. Por dentro, pues es lo que observamos. Bueno, vamos con el techo. El techo del cráneo. Ahí en el techo del cráneo encontramos lo que son los huesos frontales. ¿Sí? Los huesos frontales
que ahí se pueden, pues en el caso del perro, pues vemos que no tiene una gran extensión. Ahorita vamos a ver por qué les menciono esto. Sí, serían los huesos frontales. También están aquí en el techo los parietales. Aquí están marcados con el número 5. Sí, y el interparietal. Ajá. Entonces, esos son los huesos que conforman el techo del cráneo. Serían el frontal, que está de color verde, los frontales, porque son dos, los parietales, que también son dos, y el interparietal. ¿Sí? En el caso del bovino, aprovechando esto, todo lo que está de azul, en el caso del bovino, todo lo que está de azul vendría siendo el frontal, o sea, vean todo lo que abarca. Ajá. Sería el frontal. En el caso del bovino, lo que está de blanco vendrían siendo los parietales, o sea, los desplaza así, como que dorsal, bueno, se encuentran dorsalmente al occipital, pero los desplaza un poquito, dorso lateralmente, y el interparietal, que está de color gris. Sí, ese es el caso del bovino, porque muy seguramente los que tienen su cráneo de bovino no van a poder identificar lo que es el parietal, pero porque les digo que el frontal desplaza esos huesos. Miren todo lo que abarca el frontal en el caso del bovino. Es muy extenso, ¿no? Sí, entonces los que tienen su cráneo de bovino, pues tienen que ver a un ladito, y ahí van a encontrar lo que son los parietales, que están aquí de color blanco, y el interparietal aquí. ¿Ok? Vayan checándolo ahí para que lo vayan reconociendo en el cráneo de bovino. Los que tienen cráneo de borrego no hay tanto problema. Ahí el frontal no es tan extenso. Se pueden reconocer el frontal, el parietal y el interparietal. Se pueden conocer perfectamente bien. Bueno, esos son los huesos que conforman el techo. Vámonos a las paredes laterales. En las paredes laterales únicamente encontramos lo que son los temporales. Bueno, aquí están marcados con el número 5, son de color café. Los temporales, déjenme ver. Aquí están. Ahí están. Todo lo que vemos de color café vendrían siendo los huesos temporales. Sí, aquí aprovechando, aquí vemos los parietales del bovino. Aquí están de color blanco. Y pues todo lo que es de azul viene siendo el frontal. ¿Sí? Y entonces en las paredes laterales encontramos nada más ese hueso, que serían los huesos temporales. ¿Sí? Y bueno, pues ahí vemos que se aloja el sentido del oído y del equilibrio aquí en este hueso. Y esos serían los huesos del cráneo, señores. ¿Preguntas?
¿Preguntas, dudas? ¿No? Entonces espero que, les digo, con que los localicen y, bueno, más bien sepan su nombre y sepan localizarlos, con eso me conformo, ya no quiero más detalles. Ajá. Entonces, acuérdense, en la pared caudal, ¿qué hueso tenemos? El hueso occipital. El occipital. En el piso, El esfenoides, Esfenoides. pterigoides y vómer. ok. La pared rostral, El etmoides. 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 el etmoides. Si nos vamos para el techo, Frontales. Frontales, parietales. frontales, interparietales, interparietal. Interparietales. Y las paredes laterales, Temporales. Temporal. los temporales. Temporal. Ok, bien. Bueno, vamos a ahora ver los huesos de la cara. Esos son los del cráneo. Ahora vamos a ver los huesos de la cara. Aquí, pues ya aquí ya no se forman, bueno, ya no hay una cavidad. Bueno, sí está la cavidad nasal, la cavidad bucal, pero los vamos a ubicar, vamos a decir su posición y vamos a ver con qué otros huesos se relacionan. Entonces, en la parte más dorsal del cráneo, sí, en la parte dorsal del cráneo y rostralmente a lo que vendría siendo el frontal, sí, hay unos huesos triangulares que forman el techo de la cavidad nasal, que serían los nasales, precisamente así se conocen, como huesos nasales. Sí, están aquí, están con el número 6. Sí, son huesos más o menos triangulares. Profe, ¿puedo volver a repetirlo? Es que se me cortó un poco el audio. Bueno, les decía que rostralmente al hueso frontal, bueno, en la parte dorsal del cráneo del animal, en la parte dorsal, perdón, rostralmente al hueso frontal, hay unos huesos más o menos triangulares, sí, que forman el techo de la cavidad nasal y que se conocen como nasales, precisamente. Sí, son estos que estamos aquí viendo. Aquí están estos huesos, los dos nasales, y ya les había yo comentado que, bueno, todos los huesos se articulan por medio de suturas. Aquí está la sutura. Es una sutura recta, ajá, que une a los dos huesos nasales. Esa es su articulación. Sí. Déjenme buscar. Bueno, aquí se ven. Estos son los nasales. Les digo que están rostralmente a los frontales. Aquí está el frontal. Estos son los nasales. Aquí están. Ajá, rostralmente a estos están los huesos nasales. Bueno, lateralmente a estos huesos nasales, lateralmente, aquí se ve mejor, lateralmente y formando la parte medial de la órbita. Esta viene siendo la órbita. La parte medial de la órbita, formando parte de la parte medial de la órbita, encontramos este que está de rojo, que sería el lagrimal. El lagrimal.
Es este que vemos aquí de rojo. Es el más medial de los huesos de la cara. Vendría siendo el lagrimal. ¿Sí? Ahora en verde, lateralmente hace el lagrimal. Aquí está de color verde. Sí, encontramos el cigomático. El cigomático. El cigomático es en la parte verde que dijo, ¿verdad? Es la verde, está con el número 5. Vendría siendo el cigomático. Aquí el cigomático tiene varios procesos. Sí. Pero si ven aquí este proceso, que se conoce como proceso temporal del cigomático, forma un puente aquí con el temporal, forma un puente, porque también también aquí hay un proceso. Ese se conoce como proceso cigomático del temporal. Entonces aquí se forma un puente entre estos dos huesos y esto se conoce como arco cigomático. Aquí está, miren. No es otro hueso, hago la aclaración, no es otro hueso. Es un puente que hacen el cigomático con su proceso y el temporal también con su respectivo proceso, hacen este puente y se conoce como arco cigomático, que se puede palpar perfectamente bien en el animal. Pero se conoce como arco cigomático. ¿Quién jamás se casará por ahí? Eso es lo que me parece a mí. Yo no voy a casarme con Nigel Pembroke. ¿Están oyendo una novela, profe? Qué terrible. Nos va a hacer llorar, compañero. Apague su telenovela, por favor. Profe, ¿Qué pasó? dijo que se llamaba proceso cigomático de ¿qué? Perdón. Es el proceso temporal del cigomático y proceso cigomático del temporal. Parece un trabalenguas, pero así se llaman. Y son los que forman el puente entre el temporal y el cigomático y se conoce como arco cigomático. Gracias. Okay. Bueno, aquí lo vemos también. Aquí está. Está ese arco cigomático. Aquí en el caballo. Y les repito, se puede palpar perfectamente bien el animal, ese arco cigomático. ¿Vale? Bueno, rostralmente, y siendo el hueso más grande de la cara, rostralmente al lagrimal y al cigomático, aquí está de color amarillo, tiene el número 7. Sí, está el maxilar. Sí, el 7 se conoce como maxilar. Y ese maxilar pues va a formar parte de lo que es el piso de la cavidad nasal, pero también del techo de la cavidad bucal. ¿Sí? Este hueso maxilar, y también le va a dar alojamiento a los premolares y molares superiores. Sí, si lo encuentran por ahí en un libro viejo que les dice que es la mandíbula, porque así lo describen como la mandíbula superior, no, es maxilar, ya cambió.
Sí, pero lo pueden encontrar así, hay algunos libros que lo manejan así, que le dicen que es la mandíbula superior, pero es el maxilar. Maestro, ¿podría repetir? Es el piso de la cavidad nasal y el techo de Y la el techo de la cavidad. cavidad bucal, Ah, gracias. sí, forma gran parte de lo que viene siendo el paladar duro. A ver. Aquí está, miren. Sí, entonces estas láminas que vemos aquí son parte del maxilar, porque alojan aquí a los premolares y molares superiores. Sí, y bueno, para no llenar, es que no los quiero llenar de tantos detalles. Aquí vemos, estamos viendo el techo de la cavidad bucal. Sí, y entonces si lo vemos por el lado dorsal, pues va a formar el piso de la cavidad nasal. Ajá. Estas láminas que vemos aquí del maxilar se conocen como procesos palatinos del maxilar, por si quieren saber. Ajá. Se les denomina como procesos palatinos del maxilar. Profe, ¿Qué? ahí en la parte que usted está diciendo hay como dos pocitos. ¿Como dos Bueno, qué? aquí en el cráneo de la vaca. Dos hoyitos Ujú. al lado izquierdo. ¿Estos para qué sirven en el animal, Sí, profe? no sé si sean estos que le estoy señalando. Oy, Creo que sí, profe. Sí, son esos. sí, es lo que nosotros veamos en las definiciones, ¿no? Son agujeros. Ajá. Son agujeros, que, mire, se encuentran hay muchos en todo el cráneo y sirven para dar paso a estructuras vasculares y nerviosas. Ajá. Sí, profe. Gracias. Bueno, eso vendría siendo el maxilar. Ahora, aprovechando una vez caudalmente a los procesos palatinos del maxilar, ¿sí? Aquí están, todos estos dos son los procesos palatinos del maxilar, ¿sí? Entonces, caudalmente a estos y formando parte de lo que son las coanas, estos espacios que vemos aquí entre lo que vendría siendo el vómer, que viene aquí, y estos huesos que están caudalmente a los procesos palatinos, que son los palatinos precisamente. Ajá. Forman las paredes de este espacio de comunicación entre la cavidad nasal y la faringe, que se conoce como coanas. Y estos huesos son los palatinos, huesos palatinos. Mira aquí, a lo mejor son estos huesecillos los que veía, ¿no? Bueno, son estos agujeritos los que veía, compañero. Mire. No sé si me está escuchando el que me comentaba eso. Profe, ajá, esos que están señalados, el 2 y el 3. Sí, Bueno, el son los 2. forámenes palatinos. Son aquí pasan estructuras vasculares y nerviosas. Y este vendría siendo el hueso palatino. Ajá, como pueden ver, pues ya cuando no están coloreados, así como que se pierden un poquito, pero aquí está. Ese es el hueso palatino. O los huesos palatinos más bien. Profe, ¿Qué pasó? y entre los dientes, bueno, frente a todos los dientes también tienen unos orificios. No sé cómo se llaman. Pero no sé a cuáles se refiere.
Discúlpenme, pero no sé a cuáles se refiere. Ahorita vemos. Mire, aquí está el palatino, el bovino. Aquí están de color gris, están número 11. Acá están los procesos palatinos del maxilar, todo amarillo. Y aquí de gris están los palatinos. A ver, ¿qué me decía de los dientes? ¿Cuáles dientes? ¿Estos? ¿Me dice estos agujeros o cuáles? Sí, profe, creo que los que muestra del otro lado la compañera. Estos que están aquí. Sí, bueno, estos se conocen como alvéolos dentales. Esas son piezas faltantes, considero, ¿o no? Exactamente. Y aquí lo que está. Bueno, Ajá. en el que tengo no le falta ninguna pieza, pero tiene hoyitos todo esto. Sí, es lo que les decía. En el cráneo vamos a encontrar muchos agujeros. Hay una gran cantidad de agujeros. Pero les vuelvo a repetir, por ahí pasan estructuras vasculares y nerviosas. ¿Profe, son los agujeros nutricios? Algunos, pero otros dan el paso nada más a estas estructuras. De hecho, los agujeros nutricios son más pequeños, no son tan fácilmente observables. Ah, ok. Gracias. Entonces, ese es el palatino, ¿sí? Bueno, aquí hay un acercamiento, miren. Ahí está, de color gris, los palatinos. El vómer, pterigoides, y acá, pues acá están las coanas. No se ven con el caballo, pero acá están las coanas. Bueno, y rostralmente a estos maxilares, ¿sí? Rostralmente a estos maxilares están los incisivos. Aquí están de color rojo, están con el número 4. Sí, aquí lo estamos viendo por la parte dorsal. Forma parte también del paladar duro, porque tienen sus procesos palatinos también del incisivo, que son estos. Ajá. Pero aquí vemos esos huesos incisivos, rostralmente al maxilar. Aquí están en la vaca, bueno, siguen en la vaca. Acá lo vemos lateralmente. Ahí están los incisivos, aquí están con el número 8. Son de color rojo, incisivos. Ajá, aquí, pues aquí no es que falten dientes. Acuérdense que los bovinos no tienen incisivos superiores. Ajá, entonces por eso está así, pero en otras especies sí. ¿Ok? Incisivos. Bien, ¿preguntas? ¿No? Profe, yo no anoté la parte de los orificios que se encuentran caudalmente a los huesos palatinos. No sé cómo se llama. Los forámenes palatinos. Ok, gracias, profe. Bueno. Y después sigue la mandíbula. La mandíbula, ¿sí? También son 2 huesos. ¿Sí? Los huesos mandibulares. Ajá. Este hueso presenta un cuerpo horizontal. Un cuerpo horizontal donde vemos que se alojan los premolares y los premolares y los molares inferiores, y también los incisivos inferiores. Sí, aquí el bovino sí tiene, aquí faltan, pero el bovino sí tiene incisivos inferiores, entonces ahí se alojan en lo que viene siendo el cuerpo de la mandíbula. Ajá.
Entre, entre los incisivos y los premolares hay un espacio aquí entre ellos. Déjame ver otra donde se pueda ver mejor. Aquí miren. Si vemos aquí están los incisivos, los incisivos inferiores. Y hay un espacio sin dientes que está presente en todas las especies. En unos es muy grande, como el caso del bovino. En otros es más pequeño, como el caso del perro, que casi no pues casi no lo podemos observar, pero existe ese pequeño espacio. Pero este espacio se conoce como ese espacio que está entre los incisivos inferiores y los premolares inferiores y superiores también. Sí, se conoce como diastema. Ese espacio se le conoce como diastema. ¿Sí? Y y bueno, en un examen que se tenga que hacer de la cavidad bucal, sobre todo si es de lengua, tenemos que observar la lengua porque también, pues no vamos a esperar que, como nos dicen a nosotros, a ver, saque la lengua, ya sacamos la lengua, ya nos examinan. Nosotros no podemos decirles a los animales, a ver, saque la lengua. Pues no. Entonces fácilmente podemos meter la mano por ahí, por ese espacio, por ese diastema. Les agarramos la lengua y podemos sacarle la lengua fácilmente por ahí al animal sin ningún problema de que o que vayamos a pensar que nos vaya a morder. Ajá. No, tranquilamente podemos meter la mano por ahí, por ese diastema, agarramos la lengua y la podemos sacar para examinarla. ¿Sí? Algunas veces se requiere, entonces, pues es un tip que les comento. Entonces, esa vendría siendo el cuerpo y también tiene una rama que es vertical. Una rama que es vertical, en donde podemos ver que acá en el 1 está un proceso que sería el proceso coronoides, ¿sí? Proceso coronoides, esta saliente que vemos acá, en el extremo de la mandíbula, el extremo dorsal de la mandíbula. Y también encontramos aquí en el 2 el proceso condilar, que se articula con el temporal. Este se articula con el hueso temporal. Ajá. ¿Proceso qué dijo, profe? ¿Qué? ¿El proceso qué dijo? ¿El 2? Condilar. Proceso condilar que se articula con el temporal y esto permite pues el movimiento de la mandíbula, el cierre y la apertura de la mandíbula está dado aquí en esta articulación. ¿Sí? Y esos serían los huesos del cráneo y de la cara. Profe, ¿Qué? ahí en la mandíbula cuando inició usted dijo que eran dos huesos, ¿qué? Y luego dijo, presenta un cuerpo horizontal. Es que eso no lo escuché. Lo que pasa es que son huesos pares, o sea, hay dos mandíbulas. A eso me refería. Están unidas aquí en la sínfisis.
mandibular. Ahí están unidos esas dos mandíbulas. Por eso decía que son dos huesos. O sea, son pares, vaya. Ajá. Y entonces estos huesos pues, tienen una rama, perdón, tienen un cuerpo y una rama. Un cuerpo horizontal y una rama vertical. ¿Sí? Y pues ahí ahí completamos los huesos del cráneo y de la cara. O sea que todos estos huesos son los que conforman la cabeza del animal. Preguntas, ¿cómo ven? ¿Está fácil o está difícil? Complejo. Los que tienen su cráneo. Sí, yo creo que es más fácil ubicarlo. Pero Ah, claro. O sea, si tienen, por eso les decía yo que si podían conseguirse una cabeza, excelente, porque ahí los ubican. A lo mejor no es tan fácil, pero es más sencillo, que se acuerden de ellos si los están viendo. ¿Sí? sí, profe. Sí, profe. Les digo que, bueno, en la práctica hayan, las prácticas presenciales, pues allá están los huesos y al menos una vez a la semana, pues hacemos prácticas y pues ahí hay cráneos, ahí pueden ver todos los huesos y pues todas las dudas que surgen, ahí mismo se resuelven. Ajá, ahí mismo se resuelven y obviamente pues es mucho más sencillo, pero pues a falta de, pues bueno, tenemos que ver o tenemos que buscar la manera de aprender un poquito más. Bueno, esos serían los huesos ahí, bueno, está otra mandíbula, ahí está el perro. Como ven, aquí en el perro no hay un espacio así tan grande como en otras especies, pero sí existe. Este pequeño espacio es su diastema para los carnívoros. Eso sí no le metan la mano porque si los muerde. Ajá. Aquí hay otras maneras para observar la cavidad bucal. Bueno, y ya para terminar con esto, está este otro hueso. Profe, ¿Qué pasó? bueno, disculpe que le interrumpan, pero de los dientes ya no los vamos a ver, ¿no? O sea, son dientes, colmillos, así, o eso no. No, es que ¿sabe qué? Es que eso se ve cuando veamos digestivo. Cuando vemos digestivo se ven dientes. Ah, Por ok, eso, ok. por eso es que ahorita no los menciono, además de que hay unos, existe una controversia de que si los dientes son huesos o no son huesos, aunque son de material calcificado, unos dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, mejor lo vemos en digestivo y nos quitamos de problemas. ¿Sale? Sí, pero los vamos a ver en digestivo, pero sí los vamos a ver. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, el hueso yoides, no se encuentra ni dentro de lo que es los huesos del cráneo ni de la cara, sino que es una serie de huesecillos que se articulan de la base del cráneo a la laringe. Ajá. Sí. Son una serie de huesecillos que se articulan entre ellos, se van articulando y van formando este hueso que se unen al temporal, ¿sí? Y van a la laringe. Déjenme ver acá. Aquí están, vendría siendo vienen acá del temporal, esos huesecillos,
y se articulan acá en la laringe. Y eso es lo que se conoce como hueso yoides. Aquí está también. ¿Sí? Para que más o menos los ubiquen. Ahí está el yoides. Ya separado, pues es lo que nosotros podemos ver. Ujú. Ahí está el yoides. Entonces, como dice aquí, el hueso yoides se articula de la base del cráneo a la laringe. Y esos huesecillos que conforman al hueso yoides, o que se articulan y forman el hueso yoides, van a ser el basilloides, el cerato o queratoyoides, como quieran, el epilloides, el estiloyoides, el timpanoyoides y el tiroyoides. Todos esos huesecillos son los que conforman y que en conjunto pues se conocen como huesoyoides. ¿Sí? ¿Ya los copiaron o para pasar a verlos? Espera un momento, por favor. Un momento, profe. Sí. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó? Ya, profe. ¿Ya quedaron? Bueno. Déjenme buscar uno más. Aquí está. Este del caballo nos va a servir. Entonces, aquí, Yo la necesito. ¿quién está viendo la tele en vez de que atienda aquí la clase? ¿Quién está viendo la tele por ahí? ¿Eh? A ver, díganme quién está viendo la tele. Digo, si no les interesa la clase está bien, pero pues tampoco interrumpan, por favor. Entonces, tenemos aquí lo que vendría siendo, bueno, lo que vendría dándole la base, como su nombre lo indica, lo que vendría dándole la base a la articulación de estos huesos vendría siendo el basilloides. Ajá. El basilloides. Después viene el cerato o queratoyoides. El epilloides. El estiloyoides. El timpanoyoides, que siempre se conserva como cartílago. El timpanoyoides. Y este es que parte del caudalmente al basilloides, que sería el tiroyoides. ¿Sí, compañeros? Los basilloides que le da aquí, este basilloides le da inserción a la lengua. Basilloides, ceratoqueratoyoides, epilloides, estiloyoides, está demasiado grande en el caballo, timpanoyoides, y este que viene siendo el tiroyoides. Ajá. Entonces, nuevamente vean la ubicación que tiene. Así como está aquí en el perro, también está en todas las especies. Sí.
Imagino que todos ustedes tienen mascotas, caninos como mascotas, ¿no? No, profe. Sí, profe, de hecho acaban de nacer unos Sí, 11 profe. pitbull apenas. Entonces, ¿qué tiene como mascotas usted, Josué? Bovinos, ovinos, porcinos. Órale, no, pues usted es ganadero, no los tiene como mascotas, usted es ganadero, compañero. No, profe. Bueno, pero los demás, ¿qué tal? ¿Sí tienen o no tienen? No, yo no tengo Sí. un perro. Sí, Yo profe. Claro tampoco. que Sí, profe, acaban de nacer unos perros en mi casa, profe. Una ¿Qué perros cachorrita. tienen? ¿De qué me ¿Qué relato? Yo tengo un razas? pastor belga. Pitbull. Pastor alemán. Tengo Pastor un belga. Pastor pastor belga, alemán. profe. Pastor alemán belga. Y 12 pitbull. Un border collie. Vale. ¿Quién más? Un husky. Un husky siberiano. Yo tengo un pastor alemán, profe, y tengo unos pitbull ahí, les digo, ahorita quiero uno. Órale. Yo Un tengo pastor un alemán y un eléctrico. cocker, profe. Pastor alemán en cocker. Bien. ¿Quién más por ahí? Yo tengo Una 3 American salchicha. Bully. 3 American Bull, Pitbull. Sí. ¿Quién más? Un schnauzer. Un Yo tengo un schnauzer. pastor belga. Un schnauzer gigante o miniatura. Estándar. Esos son bien chillones. ¿Quién más? Un border collie y un schnauzer. Bueno. No sé si han notado, pero generalmente el tipo de perro, la raza de perro va con la personalidad del dueño. Más o menos. Sí. Yo se los comento porque por ahí en algún tiempo estuve en la canófila, estábamos en el ring y veíamos pasar veía pasar a los dueños con sus perros, ¿sí? Para la competencia. Y veíamos cierto parecido, o sea, comentábamos que hay cierto parecido del perro con su dueño, ¿sí? Y y luego en la calle por ahí llegamos a ver no sé si lo han notado, pero la gente así que se siente medio agresiva, que es medio agresiva o que se siente muy machito, y hasta eso todavía, para acabarla, todavía va al gimnasio, de esos que no caben en la banqueta. Siempre llevan más o menos un perro así, un perro también que es medio agresivo. Ajá. Un Bull Terry, un Rottweiler, ajá. O perros de ese tipo, ¿no? Y para esto también, supuestamente, ¿sí? Los entrenan. Sí, no, pues están entrenados. Entonces, como son perros de guardia y protección, pues no, tienen que estar entrenados para su temperamento. Es el adecuado para que sean igual que el dueño y así igual de agresivos. Entonces supuestamente los entrenan. Y entonces ahí van los llevan con su correa y tienen una cadena de castigo. Ajá. Tienen un collar que es una cadena de castigo. Ajá. Es una cadena de castigo, es una que cuando se jala se corre y ahorca prácticamente al animal. No sé, a lo mejor los han visto porque luego van así Sí, profe. y les dicen, stop. Y si no se para el perro, si no se le ocurre pararse al perro, lo que hacen es darle un jalón y el animal se sienta porque se sienta. Si le dan un jalón a la correa
se corre esa cadena de castigo, pues el animal siente dolor y inmediatamente, aunque no quiera, pues se tiene que sentar porque lo hacen hacia abajo, ¿sí? O cualquier otra cosa en la que ellos mandan, dan el jalón. ¿Ah? Lo que no saben, sí, es que en uno de esos jalones, sí, y luego por eso llegan y ay, es que mi perro estaba bien, pero de repente dejó de comer, está triste y le toco ahí del cuello y le duele. Pues sí, porque ya le rompiste el yoides, baboso. Ajá. Sí. Entonces, si algunos de ustedes utiliza cadena de castigo, tengan cuidado porque en uno de esos jalones le pueden romper el yoides. ¿Sí? Profe, Que y cuando, por ejemplo, tenemos al perrito amarrado, ¿ellos mismos con sus jalones también se lo pueden romper? no, porque ellos le miden Mm. hasta dónde pueden jalar, pero nosotros no. Profe, ¿no tendrá una foto de un oioides roto? No. Profe, una pregunta, está hablando del tema. ¿Esta fractura se puede como palpar No, o está? no. Ok, es Nada que, más por una radiografía y por los signos podemos pensar que se trata de eso. ok, Profe, ¿y cómo se cura? hace un tiempo. No hay cura, compañero. ¿Cómo cura? ¿Cómo es Entonces, eso? ¿se pone a dormir al perrito o qué? No. O sea, esperar a que ahí dependiendo de cómo haya quedado el yoides, pues haya crecimiento de tejido fibroso, o si quedan, bueno, si acaso llega a quedar junto, pues a lo mejor puede llegar a soltar, pero es muy difícil. Y nada más. Pero ese hueso Analgésico. es sensible, profe. O sea que si se le rompe ya se murió el perro, No, porque ya no no hay. se muere, no se muere. Pero se puede poner a Pero Va a tener dormir para que problemas. pero tiene problemas, obviamente. Es muy sensible ese hueso, ¿verdad? No, hasta eso que no es muy sensible, pero sí hay que medirse con los jalones. ¿Sale? Bueno, Profe, yo tengo una duda. ¿qué? ¿Qué función hace ese hueso? Porque, bueno, a mi parecer está muy chiquito para que haga una función estructural de soporte. No, pues esa es la función que tiene el soporte. Sí. Y bueno, el tamaño pues va a depender también del animal, porque no es lo mismo el yoides de un perro, ¿sí? Y le digo que la función es de soporte porque da soporte a la lengua. Aquí se inserta la lengua y también le da soporte a la laringe. Ajá. Al de un caballo. Bueno, ese es un bovino. ¿Sí? Obviamente que las proporciones aquí en estas láminas, pues no es la adecuada, pero sí podemos ver el tamaño que pueden tener el yoides, por ejemplo, del bovino. Sí, y del caballo, mira. Ajá. Pero sí son grandes y sí dan soporte, porque finalmente son huesos. A excepción del timpanoioides, que siempre se conserva como cartílago, pero los demás son huesos. ¿Sí, compañera? Ah, sí, profe, gracias. Profe, yo tengo una duda. En todas las especies, el estiloioides es el hueso más grande. En todas las especies que nos mostró el del caballo. ¿Pero en todas es el más grande o solamente en eso? Pues más o menos viene siendo el más grande junto con el tiroides.
Ahí se van, mire. Sí. Obviamente que el estiloyoides, pues, como tiene que ir prácticamente desde el temporal hacia lo que vendría siendo la cavidad bucal, pues sí, es un poquito más largo. ¿Sí? Bueno, esos son los huesos de la cabeza. Ahí terminaríamos con todo esto y vamos siguiendo lo que es el esqueleto axial, seguiríamos con la columna vertebral. ¿Sí? La columna vertebral. Ajá. Entonces, la columna vertebral, como podemos ver aquí, está conformada por una serie de huesecillos. Ajá. Que van por todo, desde la cabeza del animal hasta la cola. Sí, por una serie de huesecillos que se conocen como vértebras, que se articulan entre ellas y conforman lo que es la columna vertebral. ¿Sí? La unión de estas vértebras también va a dar lugar a la formación del conducto vertebral, que es donde corre la médula espinal, ¿no? Y pues le dan protección a esta parte del sistema nervioso central. Ajá. Le da rigidez al cuerpo. Ajá, esta columna le da rigidez, aunque no es así 100% rígida porque hay cierta movilidad o se facilita la movilidad de esta columna, por eso nos podemos mover con gracia, podemos bailar, podemos hacer otras actividades porque no es completamente rígida, sino que presenta cierta flexibilidad. Ajá. Y está dividida por regiones. Sí, hay una división de la columna por regiones, de acuerdo a las características, bueno, de acuerdo a la ubicación que tienen y de acuerdo a las características de las vértebras. Entonces tenemos las vértebras, lo que vienen siendo las vértebras cervicales. Sí. Vértebras cervicales, vértebras torácicas, vértebras lumbares, vértebras sacras o el sacro. ¿Sí? Y las vértebras coxígeas o caudales. ¿Puedes repetir los nombres, profe? Cervicales, torácicas, lumbares, sacras o el sacro y las coxígeas o caudales. ¿Sí? Entonces, así es como se divide por regiones la columna vertebral. El número de vértebras en cada una de las regiones varía. Sí, no es lo mismo en todas las especies. Hay una variación en número de esas vértebras, a excepción de las cervicales, que son siempre 7 en todas las especies, ¿no? Bueno, excepto las aves. Pero en todas las especies son 7 cervicales, pero sí hay una variación en el otro conjunto de vértebras. Y estas se representan precisamente por medio de fórmulas vertebrales.
Ajá. Las variaciones en número se representan en lo que son las fórmulas vertebrales. Entonces, esa es su tarea de hoy. Tienen que buscar las fórmulas vertebrales de todas las especies domésticas, incluidas las aves. Sí, esas las encuentran en cualquier libro de anatomía. Fórmulas vertebrales. Y bueno, otra característica es que cada una de estas regiones tiene valga la redundancia, sus propias características de las vértebras, ¿sí? Pero para diferenciarlas, primero tenemos que conocer cómo está conformada una vértebra típica. Entonces, una vértebra típica va a presentar lo que es un cuerpo que es cilíndrico. Ajá, un cuerpo cilíndrico. Y que en el extremo craneal, de la vértebra, el extremo craneal va a presentar una cabeza. No está. Bueno. Y en el extremo caudal va a presentar una fosa. Entonces cranealmente está en el cuerpo. Aquí está el cuerpo cilíndrico. Cranealmente va a presentar una cabeza de la vértebra. Y caudalmente va a presentar una fosa, la fosa vertebral. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí está la fosa vertebral. El extremo caudal. Bueno, dorsalmente al cuerpo, se forman dos láminas que forman un arco, el arco vertebral. Estas láminas forman el arco vertebral. Y entre el cuerpo y el arco, pues está el agujero vertebral. ¿Sí? Dorsalmente a ese arco vertebral, dorsalmente sale una proyección dorsal que se conoce como proceso espinoso. Proceso espinoso, ahí está con el número 5. Sí, laterodorsalmente a esos arcos están los procesos articulares craneales, procesos articulares caudales, ¿sí? Y lateralmente están los procesos transversos. Procesos transversos. Y así es como está conformada una vértebra típica. Sí, de manera muy general. Esas son sus características. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Sí, profesor. Profe. Bueno, entonces supongo que no hay preguntas. Entonces acuérdense, está el cuerpo de la vértebra,
extremo craneal, cabeza vertebral, caudal, fosa de la vertebral, dos láminas que forman un arco, agujero vertebral. Dorsalmente pues está el proceso espinoso o apófisis espinosa, como quieran. Los procesos articulares craneales, procesos articulares caudales y los procesos transversos. ¿Va? Sí, profe. Bien. Entonces vamos a ver las características primero de las vértebras cervicales. ¿Sí? Vamos primero con las vértebras cervicales. Entonces la primera vértebra cervical es esta que está aquí con la letra A. Esa es la primera vértebra cervical. Y esta vértebra cervical casualmente es atípica. ¿Sí? Porque no tiene las características que les mencioné hace rato. ¿Sí? Y esta primera vértebra cervical, esta es la primera vértebra cervical, tiene nombre y se conoce como atlas. ¿Sí? Se conoce como atlas. ¿Por qué es atípica? Pues porque no presenta un cuerpo, presenta dos arcos nada más, uno dorsal y otro ventral. Ajá. No hay procesos espinosos. Y los procesos transversos se convierten en dos alas, que vienen siendo las alas del atlas. ¿Sí? Cranealmente, bueno, pues cranealmente se articula con los cóndilos del occipital y caudalmente con la segunda vértebra cervical, que se conoce como axis. Esta también tiene nombre. ¿Sí? Esa vendría siendo, entonces, la primera vértebra cervical, el atlas. Ajá. Y es la que, como su nombre lo indica, sí saben quién es Atlas, ¿no? ¿Sí saben quién es Atlas? O sea, Sí, ¿alguien profesor. puede decir quién es Atlas? Es ay, no me acuerdo, titán de la mitología griega, creo, el que carga el mundo. Exactamente, así lo vemos nosotros, o así está representado un chango que está hincado ahí, está cargando el mundo. Ajá. Entonces, pues prácticamente sostiene la cabeza, esta vértebra sostiene la cabeza del animal. Bueno, la segunda vértebra, esa es la primera vértebra, entonces es Atlas. La segunda vértebra, ¿sí? Esta se conoce como axis, ya les había mencionado, ¿sí? Esta vendría siendo el axis, así es como se le conoce. Y bueno, esta ya tiene ya las características de una vértebra típica, ¿sí? Como podemos ver aquí, pues ya presenta un cuerpo, aunque un poquito alargado, presenta un cuerpo, ¿sí? Ya podemos distinguir bien lo que vendría siendo un proceso transverso, que también es delgado. El cuerpo en su extremo craneal no presenta una cabeza como habíamos mencionado anteriormente, sino que presenta una proyección que se conoce como proceso odontoides. Proceso odontoides, supuestamente porque tiene parecido con un diente, pero bueno, proceso odontoides, que encaja aquí en la fosa del atlas. Ahí es articulación.
Ajá. Y bueno, pues también presenta sus procesos articulares, caudales, craneales, y ya también presenta un proceso espinoso, ¿no? Entonces esta es un poco más típica, aunque aunque tiene esas características, ¿sí? Y este es por la articulación que se forma aquí de tipo trocoidea, es la que permite que se pueda rotar la cabeza. Ajá. En algunas especies pues, es algo extremo porque en las aves, por ejemplo, sí se mueven, parecen el exorcista, ¿no? Se mueve así la cabeza de extremo a extremo casi. Ajá. Y bueno, eso vendría siendo el axis, la segunda vértebra cervical. Ya las demás, las demás vértebras de la secuencia de las vértebras cervicales, ya se enumeran, ya no tienen nombre, ¿no? Entonces ya serían, después del axis vendría la C3, la C4, C5, C6 y C7. Sí, pero podemos ver que aquí estaría el atlas, miren. Aquí vemos el atlas. El axis o C1, C2, el axis. Y ya después viene C3, C4, C5, etcétera, etcétera. Ajá, pero también tiene sus características y esas pues las vemos la clase que viene. Por lo pronto, pues terminamos la clase de hoy y nos vemos para la siguiente, compañeros. El lunes, Nos ¿no? vemos, maestro. Se Nos cuida. vemos.